Hemos dicho melanoma, pero podríamos haber dicho también carcinoma, que son dos tipos de cánceres de piel, por cierto. De momento tranquilos con esos rayos UVA, en este caso parecían incluso, pues no sé, estratosféricos, ¿no? Parecían incluso radiactivos. Vamos a hablar del asunto, porque hoy queremos tratar en nuestro espacio de salud de uno de esos cánceres de piel, del melanoma en concreto. Es un tipo de cáncer de piel cuya incidencia, les doy algunos datos entre la población, crece a un ritmo, desde luego, nada desdeñable de un 7% al año. Atienda usted a estas siglas que le propongo. MIRAS-T, M de muchos lunares en su cuerpo, I de imposibilidad de broncearse, R si es usted rubio, pelirrojo o pecoso, A si tiene algún pariente con melanoma, S de sol fuerte al que ha estado expuesto, T de 3 o más lunares atípicos y E de examinarse en caso de que cumpla alguna de las pasadas condiciones. El tema de hoy le interesa a usted y nos interesa a todos. El melanoma es el tipo más serio de cáncer de piel. Consiste en una transformación cancerosa de los melanocitos, las células que se encuentran en la epidermis y contienen un pigmento llamado melanina que da el color a la piel. Generalmente afecta a adultos, pero puede ocasionalmente encontrarse en niños y adolescentes. Con frecuencia el primer signo de un melanoma es un cambio de tamaño, forma, color o textura de un lunar. La mayoría de los melanomas tienen un área negra o negra azulosa. El melanoma también puede aparecer como un lunar nuevo. Es aconsejable pensar en el ABCD para ayudar a recordar lo que debe vigilar. A. La asimetría, pues el contorno de una mitad y de otra no es igual. B. Los bordes son desiguales, borrosos o irregulares. C. El color es disparejo y puede incluir tonalidades negras, cafés y canela. Y D de diámetro, puesto que hay cambios en el tamaño y generalmente se vuelven más grandes. Hay que preocuparse de consultar con el médico si se presenta cualquiera de los siguientes signos y síntomas sobre un lunar que ya tuviera antes, todos los anteriormente mencionados e incluso la exudación o sangrado, picor, dolor al tacto, abultamiento o aparición de protuberancia sobre el lunar. El melanoma puede curarse si se diagnostica y se trata con anticipación. Si un melanoma no se extirpa en sus estados iniciales, las células cancerosas pueden crecer hacia adentro, debajo de la superficie de la piel e invadir tejidos sanos. Si se disemina a otras partes del cuerpo, puede ser ya difícil controlarlo. Un dato más que les doy yo. Tranquilícese de momento, aunque las cifras pueden sonar un poco alarmantes, de momento vamos a tranquilizarnos, por eso vamos a hablar de este asunto. Digo que les doy ese dato. La mitad, aproximadamente, la mitad de la población mayor de 65 años del mundo civilizado, del mundo occidental, va a desarrollar algún cáncer de piel a lo largo de su vida. Yo creo que con estas cifras, con esta prevalencia, bueno es que hoy nos ocupemos también en el programa de este asunto. Repito, vamos a hablar del melanoma, pero podríamos haber incluido también el otro tipo de cáncer de piel, el carcinoma, que es más común, pero nos hemos querido centrar en este un tanto más agresivo. Les presento a los doctores, que ya los conocen porque ya han estado con nosotros en alguna ocasión, la dermatóloga, la doctora Teresa Lázaro. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Y nuestro oncólogo, Rafael López Castro. Doctor López Castro, buenos días y bienvenido. Buenos días. Pues la verdad es que el vídeo lo ha explicado muy bien todo, ¿no? Además con ejemplos visuales, que yo creo que es lo más gráfico en este tema, ¿no? Para identificar si lo que tenemos en nuestra piel, en nuestro brazo, en nuestro hombro, en nuestra espalda, es un melanoma, no es un melanoma. Sí, vamos. No sé si se puede añadir algo así a priori en información básica para conocerla. En principio el vídeo que habéis emitido es bastante explícito y bastante claro, y de hecho a los pacientes cuando vienen a consultar, a nuestra consulta preguntando por los lunares, solemos tener algún tipo de material de forma así visual con fotos en las que les enseñamos lo que es una lesión benigna y lo que es una lesión maligna y cuáles son los cambios en los que se tienen que fijar, ¿no? Sobre todo la regla esta del ABCD, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que, vamos, yo creo que es así por añadir. Luego ya es hablar pues con un especialista, ¿no? Que los vea cada uno de las lesiones y que vea si hay alguna de riesgo de que sea maligna. Estamos hablando de unas cifras y unos datos de incremento de aparición de casos de cáncer de piel. Pues hombre, yo decía a la gente, no se alarmen. Vamos a intentar no crear alarma, pero al menos sí son suficientemente serias para plantearse por qué se están dando cada vez más casos de cáncer de piel. Principalmente es por la actitud que tenemos ante el sol. Hace años no era habitual ir de vacaciones a la playa, estar moreno, tomar mucho el sol, y esto es sin duda lo que ha aumentado la prevalencia, la incidencia y la prevalencia del melanoma. Y
y también pues las cabinas del autobronceado, el hecho de querer estar moreno, todo esto es lo que ha aumentado la incidencia del melanoma. Incluso el hecho de desde que se utilizan los los fotoprotectores solares, a veces ha aumentado la incidencia del melanoma porque se utilizan los fotoprotectores no para cuando estamos al sol estar protegidos, sino para estar más tiempo al sol. Se desarrollaron estudios en Australia que demostraron que desde que se utilizaban los fotoprotectores había aumentado la prevalencia. Le pondré luego unos ejemplos. Cuando hablemos de la incidencia del sol, palabras los he visto yo en la playa, en las piscinas, que a mí me asustan. A mí me asustan. Y todos hacemos un poco, seguramente, el bruto cuando nos ponemos a hacer el sol, pero hay algunos que son excesivos. Luego hablamos de ellos. Doctor López Castro, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las causas por las que yo puedo desarrollar un melanoma? ¿Hay temas genéticos? ¿Es simplemente porque hago una mala exposición al sol, inadecuada, excesiva? ¿Cuáles son las causas que están detrás? Bueno, hay algunos factores descritos. Hay lesiones predisponentes, el propio hecho de tener lunares en la piel, los nebus que se consideran congénitos pueden tener más riesgo. Sí, esos lunares, esas lesiones oscuras que tenemos en la piel y que no le damos mucha importancia porque toda la vida los hemos tenido, ¿no? En muchos casos. Me llama la atención, perdone que le interrumpa, ¿un lunar es una lesión en la piel? Es una alteración en el color de la piel, podríamos decir, sí. Muchas de esas lesiones o alteraciones son inocentes, pero hay determinadas manchas que las identifican muy bien los pediatras, que sí pueden pues, ser factores de riesgo para desarrollar un melanoma, no todas las veces, pero sí hay que vigilarlas. Y indudablemente lo que ha comentado Teresa, la exposición al sol, el exceso de rayos ultravioletas, lo que con el tiempo, tanto en esas zonas donde hay lesiones pigmentadas o incluso en zonas donde no se ven aparentemente manchas, puede la acción de los rayos ultravioleta inducir mutaciones en las células que producen la melanina, los melanocitos, como veíamos en el vídeo, y eso inducir una proliferación anómala. Empiezan las células a crecer de forma desordenada, irregular, no respetan los límites que les ha dado el organismo y es cuando se produce un tumor maligno. La verdad es que a pesar de que dábamos esos datos, repito, no queremos causar alarma, vamos a tranquilizar un poco a todo el mundo. Tengo otros datos que dice casi el 90%, aproximadamente el 90% de los casos de cánceres de piel, incluido el melanoma, que es, repito, el más agresivo, si se tratan a tiempo, si se diagnostican a tiempo, tienen cura, con lo cual estamos hablando de solamente 1 de cada 10 casos puede darnos problemas severos. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo en casa o por lo menos autoexplorarnos y que nos surja por lo menos la inquietud de decir, vaya, esto puede ser sospechoso, voy a ir al médico? Todos tenemos lunares, vamos a partir de esa base, prácticamente todo el mundo, no conozco yo a nadie que no tenga un lunar en su cuerpo, ¿no? Unos más que otros, de una forma. ¿Cómo empezamos esa autoexploración? No sé quién me puede... Pues hombre, yo creo que si uno tiene muchos lunares, sobre todo si tiene gran cantidad de lunares, es una persona que debe ser revisada periódicamente, bien por su médico de cabecera, si es un niño por su pediatra, y cuando él crea conveniente que sobrepasa un poco su capacidad, remitirlo a un dermatólogo, que es en esa fase de detección precoz, es el dermatólogo el que va a hacer el diagnóstico. Eso por una parte. Y luego siempre que nos aparezca cualquier lunar nuevo, porque también hay que tener claro que es cierto que muchos melanomas pueden aparecer sobre lunares, nebus preexistentes, pero esto solamente es el 20 o el 30%. El resto es que aparezcan nuevos, ¿no? Aparezcan nuevos, o sea, lo normal es que un melanoma aparezca de nuevo. Entonces, una persona que en la edad adulta, la edad probablemente de mayor incidencia del melanoma, o que nosotros le diagnosticamos, pueden ser los 50 años aproximadamente. Cuando a una persona a partir de 30 o 40 años le aparezca un lunar nuevo, siempre debe consultar. Y en la consulta disponemos de una serie de medios, que es lo que nosotros estamos viendo, y con la ayuda de una serie de medios como es la dermatoscopia manual o la dermatoscopia digital, que nos va a ayudar para diagnosticar esa lesión. Y si definitivamente vemos que puede tener algún dato de malignidad, quitarlo y hacerlo cuanto antes. Asunto importante aquí es la colaboración de la familia, de la gente que tengamos en casa. Lo digo porque torso, espalda incluida, piernas, zonas que son poco visibles, poco accesibles, yo creo que hay de vez en cuando, periódicamente, una vez al mes, un par de veces al año, cada 3 meses, no sé, pedirle a alguien, oye, échame un vistazo a la espalda, ¿cómo está este asunto? Pues
cómo ha cambiado, cómo ha variado, tiene que ser importante, ¿no? Sí, hombre, eso es muy importante y mucha gente de hecho viene después del verano, cuando le han visto pues, su familia o alguien en la espalda pues en verano. Claro, le han visto el bañador y le han dicho, pues mira, tienes ahí una lesión. Y luego otra zona que siempre es muy recomendable mirar, que mucha gente no se mira, son las palmas de las manos. Esto es más fácil. Palmas de las manos. Y las plantas de los pies, porque las lesiones y los nevus en esas localizaciones son más difíciles de diagnosticar. Entonces muchas veces cuando llegan melanomas, por ejemplo, acrales de la planta del pie, ya vienen muy evolucionados. Entonces es una zona que yo siempre miro, a mis pacientes se extrañan, ¿no? Que te están enseñando los lunares que tienen por el cuerpo y tú les dices, enséñame las plantas de los pies, y jamás lo han mirado entre los dedos de los pies. Son localizaciones muy importantes, igual que puede ser una persona, por ejemplo, que tenga muchos nevus o que tenga un antecedente de melanoma, hay que mirar otros sitios donde existen los melanocitos, como puede ser, por ejemplo, los ojos, la coroides, que solo pueden ver los oftalmólogos. Una cuestión curiosa. ¿Cómo empezamos a tratarlo? Hemos ido al médico y nos ha dicho, bueno, pues esto, el médico evidentemente inmediatamente tampoco sabrá si en el estado en el que está, no lo sé, cuál es el proceso ahí, pero se lo voy a preguntar, ¿en qué momento decidimos intervenir? ¿Cómo se trata cuando descubrimos que uno de los nevus o algo que nos ha surgido tiene pinta de ser un melanoma? Normalmente le extirpamos y si viene el patólogo y nos manda ya que es un melanoma es cuando ya les pasamos el testigo a los oncólogos. Lo extirpamos por prevención, claro, y después vamos siempre a mirar lo que es, ¿no? Primero siempre hay que analizar, nunca, yo es una recomendación que hago a todo el mundo, ahora por estética muchas veces queremos quitarnos cosas y no se destruyen por los métodos de láser y tal. Cuando se trata de lesiones pigmentarias nunca hay que destruir una lesión, por tonta que parezca, hay que quitarla y mandarla a que el patólogo nos dé su diagnóstico, lo que él ve con el microscopio. Si nos sale el diagnóstico de melanoma es cuando se lo pasamos a los oncólogos. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Bueno, cuando un paciente es remitido a la consulta de oncología que ha sido extirpado un melanoma, pues hay que analizar los factores de riesgo, que suelen depender pues del tamaño tumoral, del espesor, de si infiltra o no los tejidos, las capas profundas de la piel, y se hace una gradación del riesgo. En la mayoría de los casos, afortunadamente, por eso es tan importante la detección precoz, con la extirpación simple, con la exéresis de la mancha, de la lesión pigmentada, podemos considerar la enfermedad curada. Pero sí hay algunos datos que pueden ser de mayor riesgo, sobre todo de riesgo de que se haya diseminado a los ganglios linfáticos del órgano o de la parte del cuerpo donde esté localizada, y en muchas ocasiones puede ser conveniente hacer lo que se llama el estudio del ganglio centinela, que eso normalmente lo realizan los servicios de cirugía plástica, aquí en Valladolid en el Hospital del Río Ortega, pero vamos, en toda la comunidad se puede efectuar la técnica. Y si hay afectación de los ganglios regionales, pues ya hablamos de un melanoma de alto riesgo. En esos casos sí aplicamos, en función de las características del paciente y del riesgo que tenga, tratamientos que llamamos adyuvantes o para prevenir una posible recaída, no ya donde estaba la lesión, sino que pudieran proliferar las células tumorales en otras partes del cuerpo o dar metástasis. Voy precisamente a eso. Nosotros vamos a suponer el caso que nos han extirpado un nevus, nos han extirpado un lunar y resulta que es un melanoma, vemos que tiene células cancerígenas, pero no estamos en ese caso de los más graves en los que han podido afectar a otras, vamos a suponernos en la mayoría de los casos, afortunadamente, que son estos que nos han extirpado y en principio puede quedar curada la patología, el cáncer en este caso. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Tengo que cambiar mi estilo de vida? ¿Me puede volver a surgir un melanoma? ¿Me pongo en el mismo, vuelvo a estar en la misma situación de riesgo que el resto de la sociedad? ¿Tengo más riesgo que otras personas para volver a que me vuelva a surgir un melanoma? En principio, pues considerando que se ha hecho un diagnóstico precoz, que afortunadamente digo que es la mayoría de las situaciones, y considerando pues que los factores de riesgo son bajos y que está curado el melanoma con la cirugía, en principio hay que tener en cuenta dos principios básicos. Probablemente en mayor o menor medida la persona que lo ha tenido puede haber tenido una exposición excesiva a los rayos ultravioleta a lo largo de su vida y es importante cambiar el hábito de vida para que no suceda, y probablemente tenga otras lesiones pigmentadas en la piel o pudieran aparecer, con lo cual es imprescindible la revisión periódica. No es ya decir, pues ocasionalmente me encontré esta lesión, me lo miraron, me lo quitaron y me olvidé, sino a partir de ahí hay que tener un hábito saludable de explorarse, autoexplorarse o que te explore otra persona, tu médico, tu dermatólogo, etcétera, periódicamente, porque puede ser un marcador de riesgo de que te surjan nuevas lesiones pigmentadas en la piel. Y ya digo que en oncología siempre es un principio básico la detección precoz
y la verdad es que tenemos la suerte de que no hay otro tumor más visible que el melanoma en fases precoces. Es un tumor que desde que mide menos de 1 milímetro lo podemos ver. Eso, ojalá pudiéramos diagnosticar los demás tumores en esta situación. Merece la pena. Les voy a pasar consulta. Quiero decir, los espectadores nos llaman también con sus cuestiones, con sus preguntas, y nosotros evidentemente pues brindamos la oportunidad que nos dan los doctores para que las respondan. Nos llama Begoña desde Ávila. Begoña, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos su consulta, por favor. Mire, vamos a ver. Yo tengo un lunar en el glúteo derecho, más arriba del glúteo, desde nacimiento, ¿no? Y hace 2 meses aproximadamente, yo le pregunté al médico y me dijo que pues que no lo tocara nunca porque que no era importante. Y hace 2 meses se me inflamó de tal manera y se me puso todo el círculo de donde está ese lunar que se está haciendo más grande, ¿no? Se puso rojo, rojo, caliente, caliente. Yo fui al médico y me dijo que no tenía ningún tipo de importancia, que eso con unos pañitos calientes y demás se iba. Aparte, otra pregunta, perdone, otra cosa que tengo en la cara. De jovencilla, bueno, soy una señora que tengo 64 años. De jovencita yo tengo en la cara, tenía un lunarcito y ahora ese lunar se ha convertido como una especie, no sé, lleva grosor. Un grosor grande, se está haciendo grande. Ajá. ¿Perdón? Digo, sobresale un poquito, ¿no? Sobresale bastante, ¿no? Es más, incluso a mí se me cayó como una especie de telita por encima. También he ido al dermatólogo de aquí y simplemente me dicen que eso no tiene importancia. Bueno, vamos a preguntarles a los doctores cómo actuar en esos 2 casos concretos. Ajá. Vamos a ver, respecto a la primera lesión que dice que tiene en el glúteo, hombre, conviene revisarlo y conviene ver un poco a ver cómo es esa lesión, qué grado de inflamación tiene. Es cierto que por la localización que ya contaba en el glúteo, al ser una zona en la que estamos mucho tiempo sentados, pues es una zona que la estamos a veces pues tocando constantemente. Mucho, ¿no? Entonces, a veces, si es una lesión que está empezando a dar problemas, yo siempre soy partidario de quitarlo, porque aunque sea benigno, lo quitas, lo cambias por una cicatriz, total, está en una localización que tampoco es muy visible, con lo cual, pues quitas la lesión y te olvidas del problema. Entonces yo creo que se le está dando problemas de inflamación, esperar a que esa inflamación se pase y quitar la lesión. Y respecto a la otra lesión que comenta en la cara, probablemente hay muchos nevus que uno tiene desde que es pequeño, que empiezan siendo unas manchas planitas y que con los años se van aumentando de tamaño, se van haciendo un poquito prominentes. Normalmente ese tipo de lesiones no tienen ninguna importancia, es lo que llamamos, es un nevus intradérmico o más vulgarmente llamado nevus celular, y no tiene ninguna importancia, porque crece, aumenta de tamaño, sobresale un poquitito de la piel, pero no cambia de color, puede haber cambiado un poquitito, pero tiene una sola coloración, suelen ser marrones o negros, a veces tienen un pelo, y entonces normalmente eso no es ningún problema, pero yo la lesión del glúteo sí que le recomendaría quitarla. ¿Vale? Ahí está la respuesta. Gracias, Begoña. Un saludo. Gracias a ustedes. Buenos días. Estamos hablando de prevención, muy sencilla. Ese paso ABCD sirve perfectamente para nosotros autoexplorarnos. Lo van a tener accesible, pues yo creo que esta información en su dermatólogo, pero también circula por internet, está muy extendida. Hay que seguirle, eso sí. Pero me gustaría incidir en otro asunto que tiene que ver con la prevención. Y antes hablábamos de la exposición al sol y a los rayos UVA. Hace no demasiado tiempo, hace unos cuantos años, salió una polémica tremenda donde oncólogos, donde especialistas, dermatólogos renegaban absolutamente de los rayos UVA como elemento estético. O sea, por favor, no ya es, no con matices, no directamente. Nos podemos ratificar en ese asunto porque las empresas, hay tiendas que siguen abiertas, con una pues interesante profusión de gente que va a darse rayos UVA en estas épocas invernales donde hay menos sol. ¿Estamos en riesgo de verdad? ¿Qué hay de la memoria de la piel, esa frase famosa? Evidentemente, es que la piel tiene memoria, entonces nosotros somos, yo creo que todos los médicos en general, los dermatólogos por supuesto, me imagino que los oncólogos igual, todo el mundo está de acuerdo en que los rayos UVA con motivos estéticos no los debemos utilizar. A mí a veces me consultan por niñas ya de 14 o 15 años, porque van a tener una boda, un acontecimiento, que quieren estar morena. Para esto existen autobronceadores, el tomar el sol de forma saludable, un poquito a poco, eso está bien, pero normalmente además es que no existe ninguna normativa sobre todo este tipo de aparatos. Cualquiera puede tener un aparato en cabinas de estética. Nosotros no somos nada partidarios de este tipo de tratamientos. Sí que es cierto que estos aparatos tienen una utilidad
sensibilidad en determinados pacientes. Los dermatólogos los utilizamos en los pacientes que tienen dermatitis atópica, en algunos casos de psoriasis, en algunas formas graves de micosis fungoide. Hay algunos tratamientos, hay algunos pacientes que sí que van a necesitar este tipo de tratamientos y ojo, hay que tener cuidado con ellos porque les estás sometiendo a una radiación ultravioleta que le estás curando una patología y pueden desarrollar otra, en el caso de los nevus y el melanoma. Pero desde luego nosotros creemos que no deben ser utilizados y deberían realmente haber una normativa y tener mucho cuidado con todas estas cosas, pero que realmente no la hay. Además por experiencia personal, porque yo creo que la mayoría en algún momento hemos utilizado esos servicios en tiempo atrás, jamás he recibido ni un asesoramiento, es decir, cómo es tu piel, cuánto necesitas, cuánto te conviene, pues esto no, mejor esto otro. ¿Comparte esa opinión también, doctor? Sí, desde luego uno de los problemas es la carencia de regulación sobre todo este aparataje y lo que comentaba Teresa, pues que realmente es fácil disponer de esto y es muy atractivo en la época en la que vivimos, pues estar moreno, tener un aspecto saludable de piel o los estándares que para nosotros son ahora saludables, pero podemos estar induciendo un perjuicio. Nosotros, desde el punto de vista, por supuesto, de la oncología, aparte de insistir en el diagnóstico precoz, hay un paso previo, que es la promoción de hábitos de vida saludables que prevengan, en la mayor medida de lo posible, el desarrollo de tumores, y es reconocido en todas las sociedades científicas, lo recoge el Decálogo Europeo contra el Cáncer, que uno de los 10 puntos para prevenir el desarrollo de tumores es evitar la exposición al sol, evitar la exposición innecesaria a rayos ultravioleta, y podríamos considerar que estas cabinas lo son, y tiene la misma importancia pues que el evitar fumar, que se insiste tanto, que la sociedad está muy concienciada, u otro tipo de hábitos. Entonces parece como que tiene un riesgo menor porque todo el mundo lo hace, total, te vas a poner moreno de todas maneras en verano, pues un poquito no hace daño. Evidentemente, porque te metas en una cabina no vas a tener un melanoma 10 años después que te vaya a dar un problema, pero sí juntas papeletas para el riesgo. Juntas papeletas para el riesgo. Incrementando ese riesgo. Nos queda muy poquito tiempo, pero por incidir más en el tema solar, siempre se dice, no, yo lo tomo con precaución. Dermatóloga, vamos a ver, ¿cuánto es una exposición adecuada, cuánto es una exposición excesiva y de qué modo es adecuada y de qué modo es excesiva? Yo hago mucho hincapié sobre todo, y me parece muy interesante empezar esto tiene que formar parte de la educación incluso de los niños, y yo creo que hay ahora algo que estamos haciendo bastante mal. Sobre todo, el mejor método de protección solar es no estar expuestos al sol en determinadas horas, sobre todo desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Ahora muchas veces nos vamos de vacaciones una semana que son las horas y más aprovechamos estar allí y estamos, o tenemos piscina en casa, hay mucha gente que tiene piscina en casa y suelta a los niños y a las 3 de la tarde están al sol. Esto es lo que no debemos hacer. Sobre todo hay que evitar las quemaduras en la infancia. La mayoría de los tumores van a tener lugar en esas personas que han tenido quemaduras durante su infancia. Entonces es fundamental. La mayor cantidad de sol la recibimos antes de los 18 años. Entonces para mí es fundamental para los padres, que igual que les exigimos a nuestros hijos que se laven los dientes, tener cuidado con ellos en la exposición al sol. Para mí esa es la base. Después, tomar un poquito el sol es necesario. Necesitamos el sol para la absorción de la vitamina D, y para la absorción de vitamina D que nos permita la absorción de calcio de nuestro organismo, la síntesis de vitamina D y la absorción de calcio. Podemos tomar el sol antes de las 12 utilizando un factor de protección, dependiendo de nuestro tipo de piel. Siempre yo recomiendo por encima de 25, entre 25 y 50, reponer ese protector solar cada 2 horas, y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, pasear tranquilamente y que nos dé el sol. Y las mujeres, por ejemplo, a partir de los 50, que tienen un alto porcentaje de osteoporosis, es necesario que les dé el sol en las piernas, en los brazos, con un poquito de fotoprotección, pero ese es el cuidado que hay que tener. Si por otra parte el sol es nuestro amigo, pero nunca debemos estar al sol. Evitemos remedios como las cremas sin protección solar, los aceites, incluso aceite de cocina. Yo he visto aceite de oliva, unas cosas tremendas, ¿no? Para tomar el sol. Pues esas son las medidas básicas. Si el sol es un amigo nuestro y debemos hacerlo pues con precaución, y luego los primeros días que estamos en la playa hacerlo poco a poco. Primer día 10 minutos, cuarto de hora, media hora, también depende del tipo de piel que tengamos. No es lo mismo una persona que tenga la piel oscura, esa persona tiene una defensa natural frente a la quemadura solar. Una persona blanquita con un fototipo 1, 2, los ojos claros, pues tiene que tener muchísimo más cuidado. Un poquito de cuidado. Fíjense que los datos que les decíamos al principio pues son importantes. Les vuelvo a repetir, la población, más de la mitad de la población, aproximadamente la mitad de la población de más de 65 años corre el riesgo de desarrollar un cáncer de piel, y sin embargo lo sencillo que es revisarlo, lo sencillo que es autoexplorarnos y prevenirlo. Son unas sencillísimas pautas, a ver si conseguimos ponerlas en marcha. Doctores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. A ver si tienen poco trabajo, sobre todo usted, oncólogo. Y mucho me temo que con estos tiempos que corren, y además estamos viendo cómo se reducen los presupuestos y demás,
esperemos que no se reduzca en este tema de la investigación en el cáncer en general y en el de piel, en el melanoma a día de hoy. Eso esperamos. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Mañana no vamos a abandonar